Muy bien, gracias a Dios. Gracias, pastor. Gracias a todos, hermanos, por su presencia. Nuestro hermano Cristian es especialista regional en migraciones para América Latina y el Caribe. Por parte de UMCOR, él estará coordinando a los diferentes ponentes que habrán de estar con nosotros a lo largo de esta semana. Se van a abordar diferentes temas, hermanos, todos relacionados y pues de alguna forma conectados con la realidad que estamos enfrentando en nuestro país. México ya no es tanto un país de paso como de destino, ¿verdad? Así que estaremos abordando desde varias ópticas el tema migratorio. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Cristian y bueno, ya está con nosotros. Vamos a hacer una oración antes, hermanos, de que nuestro hermano tome la palabra. Quiero pedirles que todos inclinen su cabeza. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo que habremos de estar juntos aquí compartiendo y también aprendiendo. Dios eterno, te agradecemos por tus bendiciones. Te agradecemos por todos y cada uno de los presentes. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones de este día. Y gracias de antemano por todo lo que tú vas a traer a nuestras vidas a lo largo de esta semana, a través de este taller de y capellanía migrante, Señor. Derrama tu espíritu, toca nuestras vidas y corazones, usa cada uno de los ponentes, Señor. Y gracias te damos de antemano por la presencia de todos nuestros hermanos que se estarán conectando a lo largo de esta sesión y durante la semana. Te lo agradecemos todo y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bienvenido, Cristian. Adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, hermano Pastor Isidro. Buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí siempre es un gusto poder acompañarles y saludarles en este tiempo. Es un agrado ver nombres y caras conocidas como siempre que se mantienen trabajando en estos ministerios de extender el reino de Dios. Tal como le dice el Pastor Isidro, esta semana tendremos estas 5 sesiones temáticas que nos ayudan a entender cómo poder hacer una respuesta adecuada y contextual a las necesidades actuales de México, pero eh, como buen pueblo de Dios, hoy vamos a comenzar con un módulo que se llama Biblia, para poder centrar un poco nuestra conversación y el trabajo que hacemos en estos fundamentos que nos entrega la Sagrada Escritura. Y el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Joseph Russ, quien es originario de los Estados Unidos, pero ha vivido durante 8 años en Centroamérica y fue misionero de la Iglesia Metodista Unida. Así nos conocimos hace muchos años atrás, cuando éramos ambos misioneros allá en El Salvador. Y actualmente se desempeña para la Iglesia Presbiteriana como uno de los referentes en el tema de migración para la región. Y él es, bueno, en la Iglesia Presbiteriana es el reverendo Joseph Ross, pero tiene estudios en lenguas muertas, sobre todo en griego. Para que ustedes sepan, es un experto en griego, así que si alguien tiene dudas de cómo leer el Nuevo Testamento, él les puede ayudar. Y tiene un posgrado que es una maestría en teología latinoamericana, y hizo precisamente su tesis de maestría en el tema de teología de las migraciones. Así que podemos decir que tenemos en medio nuestro un experto en formación académica, pero también un experto en el trabajo de las iglesias y un experto en la realidad de esta parte del mundo. Así que, Joseph, te dejo el micrófono para que puedas guiar a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta noche. Muchísimas gracias, Cristian, por esta introducción. Pues, ya está, diciendo que yo experto en idiomas muertos, que cosa que no me siento así, pero, pero gracias. Miren, para mí también es un gustazo estar acá. Como dijo Cristian, yo soy originario de Estados Unidos, pero he vivido y trabajado muchos años en Centroamérica. Y pues he tenido también el gusto de trabajar con un par de personas aquí. Yo reconozco un par de nombres, un par de caras, así que es un gusto estar de vuelta con esta comunidad que desempeña un trabajo inspirador y que también da testimonio al movimiento del espíritu en América Latina. Entonces, gracias por el privilegio de poder estar aquí acompañando a ustedes hoy en día. Y pues también que aunque trabajo con la iglesia presbiteriana, soy metodista
de crecimiento y de fe. Así que para mí siempre es un placer estar con el pueblo metodista. Este, Mire, yo puse ahí en el chat unas indicaciones si podrían presentarse en el chat rapidito. Yo sé que somos muchas personas, cosa que me alegra mucho saber que hay tanto interés en participar en estos espacios, pero que también reconozco que aunque quisiéramos, no podemos darnos el lujo de tener una presentación individual ahí en plenaria. Así que voy a pedir que nos compartan su nombre, su iglesia y el estado de dónde se conectan, y también si usted se siente cómodo, cómoda, cómode, dónde vive, pero también dónde vivían sus abuelos, sus antepasados, de dónde venían. Pues una parte de lo que vamos a estar explorando hoy en esta sesión sobre Biblia, desde dónde venimos, desde dónde viene también nuestra familia. Entonces, que pongamos nuestro nombre, iglesia y estado, y si quiere compartir, de dónde vienen nuestros antepasados. Así que pueden colocar ahí en el chat esta información mientras comenzamos. Pues mi nombre, como dijo Cristian, Joseph Ras, y soy originario de Estados Unidos, de Los Ángeles, California, y de la Iglesia Metodista de El Segundo, se dice. Iglesia Metodista del Segundo. Y yo vivo ahorita en Los Ángeles. Hace un par de semanas realmente regresé a Los Ángeles por trabajo y ya buscando el nuevo, el dónde vivir, dónde aterrizar, ¿verdad? Pero mis padres no son de Los Ángeles, mis ambos padres crecieron en otros lados, mi madre al este de nuestro país, en Boston, y mi padre en Alemania. Y su padre anterior a él, o sea, mi abuelo, creció en Eslovenia. Entonces, quiero decir que, pues, o sea, una historia migratoria que ha llevado mi familia durante generaciones. Y pues, después yo fui y vivía muchos años, como dijo Cristian, en El Salvador, donde nos conocimos. Ahí veo que algunas personas están compartiendo ahí en el chat, y que alguna persona cuyas familias han vivido todo este tiempo en el mismo estado, en la misma ciudad, pero alguna persona que dicen que su familia viene de otro lado, de Michoacán, pero ya se encuentran viviendo en la Ciudad de México. O sea, aunque no sea una migración internacional, siempre es un movimiento, una migración, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes una presentación, a ver si me deja. Ay, hoy sí. Que vamos a estar hablando, como dijo Cristian, pues como buenos metodistas, vamos a comenzar desde la Biblia, vaya, desde nuestro fundamento de la fe, para comprender, bueno, de qué estamos hablando, por qué es tan importante hablar de la migración y por qué es tan importante abordar este tema específicamente desde la fe. O sea, no es cualquier servicio a la persona migrante, es una capellanía. Por eso se fundamenta en nuestra fe, se arraiga en nuestra tradición. Vaya. Entonces ahí nos estamos presentando en el chat. Ya me presenté, ustedes se están presentando en el chat y ya vieron que yo me estoy prestando atención al chat. Vamos a hablar un poco sobre la migración en la Biblia, que nos ayuda a entender, desarrollar una hermenéutica desde la migración. La hermenéutica solo, bueno, para la persona que no tienen esa formación pastoral o como teólogos, solo quiere decir cómo leemos un texto, cómo leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, tomando en cuenta esto de la migración, ¿por qué sería importante? Después, lecturas bíblicas en grupos pequeños. Vamos a dividirnos en grupos pequeños, probablemente en grupos de máximo 10 personas. Quizás alcanza para grupos de 5 o 7 personas. Y voy a pedir que Cristian me ayude con esto cuando toque. Y si alcanza el tiempo, vamos a dar la oportunidad a quizás 2 o 3 grupos a presentar en plenaria lo que han abordado.
Yo sé que es un grupo bastante grande y siguen ingresando más y más personas, así que no sé si tendremos todo el tiempo y tampoco podremos recibir presentaciones de todas las personas. No porque no quisiéramos, sino solo por limitaciones en el tiempo. Y finalmente vamos a terminar un poco sobre, bueno, cuál es nuestra responsabilidad hoy en día como pueblo cristiano. Bueno, hemos leído la Biblia, pero sabemos que la Biblia no es, o sea, no es letra muerta ahí en la página, es palabra viva del Señor que nos motiva, nos inspira a cambiar cómo vivimos nuestras vidas. Entonces ahí para cerrar vamos a estar platicando un poco sobre esto y entiendo que ustedes van a pasar todo el resto de la semana explorando algunas ideas, principios, herramientas para, para vivir esto, para vivir y asumir esta responsabilidad. Bueno, entonces comenzamos aquí. Bueno, en resumen, la Biblia es un libro escrito por migrantes, para migrantes y sobre migrantes. Ya cuando nos profundizamos en leer la Biblia, en varias, o sea, toda esa trayectoria que lleva la historia del pueblo, de, de los hebreos, de Judá, Israel y finalmente los cristianos en el primer siglo, pues vemos que es la historia de un pueblo que se escapa de la esclavitud en Egipto, que se ve esclavizado otra vez por los babilonios ahí y deportado a Babilonia en exilio. Es un pueblo, es un Jesús que migra prácticamente de Nazaret, un pueblo ahí en la frontera hacia el centro del poder judío, Jerusalén, y que pues en hecho vemos que los apóstoles se dispersan por todo el imperio romano para compartir el evangelio. Entonces quiere decir que pues todas esas historias tienen que ver con este movimiento, con esta migración de las personas. Y es un libro escrito para estas personas, para que este pueblo itinerante, que se encuentra en un lugar extranjero, siempre lleva consigo su historia. Y por lo tanto, escrito por migrantes, sobre migrantes y para un pueblo migrante. Voy a pedir que alguien me ayude leyendo. Las personas que ya han estado conmigo en otros espacios saben que a mí me gusta pedir que las personas lean cosas o que contesten mis preguntas. Entonces voy a pedir que alguien levante la mano para leer el primer texto que tenemos ahí. Mi padre fue un arameo errante. ¿Quién se atreve? Yo. Adelante, Alejandra. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Deuteronomio 26, 5 y 6. Vale, gracias. Una segunda persona para leer la siguiente lectura. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. Gracias, pastor. Y un gusto verlo de nuevo. Y tercer voluntario para leer la última lectura. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre, aunque no sea de la iglesia, siempre me da ganas de decir esto. Vaya. Gracias. Y entonces, leyendo estos tres textos, pues parece que Dios se preocupa por la persona extranjera, por la persona migrante. O sea, quiere que nosotros y nosotras, como pueblo de Dios, también nos preocupemos. Entonces la pregunta es, y pueden contestar en voz alta o en el chat,
La pregunta es, ¿por qué, según estas lecturas, deberíamos preocuparnos por la persona migrante? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la persona migrante? Pues porque somos migrantes todos, ¿no? Sí, somos migrantes. De acuerdo, Héctor. Porque Eli, Dios ama y cuida la vida de los más vulnerables y su iglesia también. perfecto. Porque somos migrantes, porque Dios cuida a las personas más vulnerables. Y Shelley dijo, porque nuestros padres espirituales fueron migrantes y de ellos descendemos nosotros. Algo Porque Dios más, nos lo pide. porque Dios nos lo pide. De acuerdo. Dios toma partido y el partido está hacia los migrantes. Así es, hermano Heriberto. Porque son nuestro prójimo. Exacto. Porque Dios Algo nos más. dio ejemplo. Nos dio ejemplo, ¿verdad, Alejandra? ¿Eso dijo? Sí, así es. Y Blanca dice, porque todos somos peregrinos, estamos de paso en este mundo. Así es, por Como, amor, dice Shelley. como Iglesia Metodista de México, además de la escritura, la herencia weldeyana del servicio del el Evangelio y la santidad social, también en el libro de nuestra disciplina, a partir de hace 2 o 3 conferencias atrás, se nos instruyen las congregaciones a que hagamos el trabajo en favor de los migrantes. Ah, excelente, gracias. Ya se nos está adelantando. Justo de esto vamos a estar hablando. Pues como ustedes dijeron, sí, mi padre fue un arameo errante. Varias personas aquí dijeron, bueno, porque somos pueblo migrante, porque nuestros antepasados literales, espirituales, puede ser nuestros padres, abuelos, pues toda persona mestiza, quien está llamada o mulata, pues tiene ascendencia de personas migrantes, de personas europeas, tal como probablemente personas indígenas que quizás no venían de esa misma tierra donde habita. Segundo, ahí vemos en verde, como dijeron, al extranjero, al huérfano, a la viuda, a la persona inocente. Pues eso vimos. Dios, como dijo, toma partido. Está a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso dice, bueno, obviamente Dios dice, bueno, no hay que maltratar a nadie, pero hace hincapié en la situación de las personas que se encuentran en situación más vulnerable. El extranjero, el huérfano, el inocente, ¿verdad? Y finalmente, alguien más lo dijo, vaya, yo soy el Señor y Dios de Israel. Yo soy tu Dios, te lo dije. Bueno, quizás nosotros estamos familiarizados con esta justificación. Muchas veces nuestros padres, nuestras madres lo ocupan también. Bueno, no lo vas a hacer, ¿por qué? Yo te lo dije. Y basta con esto. Va y vemos que Dios hace lo mismo. ¿Verdad? Y que también hemos visto que, bueno, somos peregrinos, ¿verdad? Y en sentido, de que somos peregrinos en este mundo, como alguien había dicho en el chat, pero también en sentido literal, somos peregrinos, somos personas que tenemos una historia detrás de nosotros que es una historia migratoria. De algún modo, nuestros antepasados llegaron donde estamos nosotros. O quizás somos la primera generación que llegó donde estamos. Y por lo tanto, en muchos sentidos, somos personas migrantes. Entonces, tenemos estas más o menos 3 justificaciones. Hay una justificación existencial. Nuestro ser, somos, nuestra identidad es una identidad migrante. Tenemos la justificación ética, éticamente, prácticamente, como cristianos y
cristianas, debemos ayudar a la persona más vulnerable, al prójimo. Y tercera, la justificación teológica. Lo hacemos porque Dios lo insta. Dios dicta que es algo que debemos hacer. Y por lo tanto sabemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios que toma partido y que específicamente toma el partido, toma el lado, la perspectiva del extranjero. El huérfano, la viuda, el pobre, etcétera. Pero en este caso específicamente estamos hablando del extranjero. Entonces, la preocupación que Dios expresa por la persona migrante nos enseña algo sobre nosotros mismos, nos enseña algo sobre Dios y también nos enseña algo sobre nuestra responsabilidad hacia las demás personas. Algo sobre nosotros mismos, algo sobre Dios, algo sobre nuestras relaciones con otras personas. Por eso me gustó lo que creo que fue Pipe, quien dijo, bueno, así sale el nombre, está ahí en la pantalla, pero dijo de que porque en la disciplina habla de la santidad personal y la santidad social, que pues como metodistas sabemos que esto es muy importante. Bueno, les dije que por eso me gusta trabajar con las personas metodistas, porque usted ya estaban hablando un mismo idioma, ¿verdad? La santidad social y la santidad personal. Porque la santidad personal tiene que ver con nuestra relación directamente con Dios. Entonces, por lo tanto, es importante para cultivar una santidad personal que entendamos, bueno, quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotras. También hay que entender, bueno, quién es Dios. Bueno, quizás no podemos entender al 100% quién es Dios porque sobrepasa nuestro entendimiento, pero a través de estas lecturas y también, por lo tanto, a través de nuestro tratamiento de la persona migrante, podemos ir conociendo más de Dios. Entonces, por eso es importante para nuestra santidad personal, pero también para la santidad social, que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas, nuestras obligaciones éticas hacia ellas. Bueno, en este caso, no maltratar, no hacer violencia, tal como tratar con justicia, amar al otro como ustedes mismos. Pues estas son cosas que nos explican, bueno, cómo debemos tratar a las demás personas, cómo debemos relacionarnos con las demás personas. Por lo tanto, informa nuestra santidad social. Pues esto es algo muy importante para el metodismo, porque hay iglesias donde hay personas cuyo único trabajo, su obligación, su tarea es solo orar por la intercesión. Solo orar. Esto es lo único. Aquí nosotros como metodistas creemos, bueno, es importante, es clarísima la santidad personal. No puede faltar. Pero también está tan importante la santidad social. Y aquí lo vemos reflejado en estos tres principios que nos salen de nuestra lectura de estos mandamientos que nos da Dios, que es importante conocer a nosotros mismos, conocer a Dios y conocer o entender cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales. Y así podemos cultivar una santidad personal, tal como social. Este es el Antiguo Testamento. Ahora llegamos al Nuevo, y yo creo que sí. Voy a pedir que alguien que no se va a cansar de leer, me lea toda esta página. ¿Quién me puede hacer el favor? Yo. Adelante. Dice Mateo 25, 31 al 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha:
Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero y no o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Muchas gracias. Imar, Anahuac, seguramente es un acrónimo. Gracias por este texto. Largo, 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 yo sé, pero vale la pena leerlo todo. Seguramente estamos muy familiarizados con este texto. Aquí en este texto, ¿qué vemos? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la persona extranjera? Por el forastero, por el migrante. Adelante, Motolora. Está con el micrófono apagado. Todavía no lo escucho. Perdón, no lo escucho. Tiene siempre. Si gusta, ponga en el chat, quizás, para que podamos. No sé si algo va mal con el micrófono. Yo, pastor. Dele. Y porque servimos a Cristo mismo. Y servimos a Cristo. Amén. Shelley puso, porque reflejando a Jesús, y lo que les demos a ellos es para Jesús mismo. Cabal, exacto. Me van a disculpar, es que en El Salvador me enseñaron a hablar así. Entonces la gente a veces no me entienda. Porque Dios nos pone en el camino al migrante y nos pide que nos hagamos prójimo. Hay una consecuencia eterna. Bueno, eso también puede ser. ¿Quién es más? Alguien en voz alta también. Bueno, buenas noches. También el contexto del mandamiento de que cuando sembraba el pueblo de Israel, lo que quedara en el piso lo tenía que dejar para los que estaban yendo de un lugar a otro. Entonces, ahora que he estado yo leyendo Nehemías, los libros de estudio, me he dado cuenta, o sea, nos damos cuenta esa relación del pensamiento en el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento. Entonces está esta parte, ¿no? Del mandamiento de asistir, de ayudar, de acompañar, de dolernos con el prójimo, ¿no? Y es un mandamiento del Antiguo Testamento. Sí. No, gracias, presbítero. Es como usted bien dice. Bueno, Dios vino para cumplir la ley, para hacer que se cumpla. Entonces, por eso no debe sorprendernos que Dios venga y hace alusión a estas otras leyes o estos otros mandamientos. Pues como usted dice, eso de dejar una parte de la cosecha para la persona migrante, las viudas, pues es importante. Es importante, parte del código de leyes del pueblo de Israel. Y aunque nosotros, bueno, obviamente
nosotros leyendo esto no vamos a decir, bueno, tenemos que aplicar la misma política que tenían. No, no necesariamente porque el contexto es totalmente distinto, pero siempre podemos inspirarnos en en el espíritu de esta ley, motivado pensando en, bueno, eso de Mateo 25. Bueno, lo que hacemos para la persona extranjera, le estamos haciendo a Jesús mismo, viene llevando este mismo camino que llevamos desde el Antiguo Testamento. Pues prácticamente hay varias cosas que se comparten por eso con el Antiguo Testamento. Dios toma la perspectiva de la persona migrante, de la persona privada de libertad, con hambre, con sed. Por eso nos enseña algo sobre Dios. Bueno, ahí estamos. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron para mí. Quiere decir que Dios toma partido, y este es el partido que toma Dios. Por lo tanto, nos enseña algo sobre Dios. También es para la persona en situación de vulnerabilidad. Siempre me ha costado esa palabra, fíjense. En situación de vulnerabilidad. Como dijo ahí, nadie lo había dicho en el chat. La persona con hambre en la cárcel, la persona con sed, la persona que se encuentra en una tierra extranjera donde no tiene sus pertenencias, solo ha podido llevar lo que le cabe en la maleta, bueno, en la maleta, en el asno que anda. O sea, no tiene tantas cosas. Es una persona en tierra extranjera, entonces no tiene terrenos familiares, no tiene herencia ahí en esa tierra, no tiene familia. Por eso se vincula mucho con la viuda, con el huérfano, también porque son personas que no tienen familia en esta tierra donde se encuentran. Y por no tener familia ni terrenos, por eso pide, como nos dijo nuestro hermano Caleb, David, que hay que dejar ahí una parte de la cosecha para ellos mismos. Entonces, personas en situación de vulnerabilidad. Y también nos dijo Alfredo, hermano Alfredo, hay una consecuencia eternal. Bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que en las lecturas que hemos leído del Antiguo Testamento, nos habla un poco más sobre, bueno, de dónde venimos. Mi padre fue un arameo errante. Ustedes fueron extranjeros en Egipto, de donde venimos. Bueno, aquí vemos un poco más, bueno, hacia dónde vamos, hacia dónde nos apuntamos. Sí, Dios nos va separando de acuerdo con nuestro actuar, porque nuestro actuar revela, bueno, quiénes somos. ¿Somos ovejas? ¿Somos cabras? Bueno, así Dios lo está juzgando. Entonces las cabras a la izquierda, las ovejas a la derecha, y sabemos, bueno, cuál es digamos, el destino, el último destino que tenemos, hacia dónde vamos, que es parte de nuestra identidad, tal como de dónde venimos. ¿Vale? Entonces vemos otra vez que estamos hablando aquí en el Nuevo Testamento, tal como en el Antiguo, quiénes somos, quién es Dios y cómo son nuestras relaciones con las demás personas. Nuestra santidad personal, tal como nuestra santidad social. Por lo tanto, creemos que es importante, no solamente porque Dios, o sea, lo manda, bueno, el mandamiento lo dice, bueno, así lo vamos a hacer, pero también vemos que hay una justificación de por qué es tan importante este trabajo con las personas migrantes. El trabajo práctico con estas personas que se encarna en la capellanía, que es lo que van a estar estudiando esta semana. Bueno, aunque yo sé que varias de estas personas ya tienen mucha experiencia en este campo, aunque entiendo que también hay unas personas que justo están comenzando este camino. Pero también
tenemos que reflexionar sobre qué nos enseña este trabajo con las personas migrantes. ¿Qué nos enseña sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre nuestro actuar, nuestras relaciones interpersonales? Pues esto es la clave. Ahí tenemos las preguntas. Ahí. Cuando leemos un texto o cuando estamos trabajando también con personas migrantes, esos son algunas preguntas de discernimiento que nos podemos hacer, que nos dice de nosotros mismos o nosotras mismas, que nos dice de Dios y que nos dice sobre nuestra responsabilidad para las demás personas. Vamos a ver. Ok. Aquí viene la actividad. Denme ay, ¿por qué no me deja hacer esto? Perdón. Hoy sí. Bueno, ya vieron, a veces hasta a nosotros los jóvenes nos cuesta la tecnología. Tenemos tantos años trabajando con Zoom y todavía siento que como un principiante. Vale, ahorita vamos a dividirnos en grupos pequeños. Bueno, las personas que han estado conmigo en otras sesiones saben que me gusta mucha interacción, pero yo sé que por la gran cantidad de personas, cosa que celebro tanto que hayan ya 75 personas, casi 75 personas aquí, lo celebro, pero también para que haya más conversación, puedo pedir que Cristian nos ayude a dividirnos en grupos pequeños para que puedan hablar más, cada persona tenga la oportunidad de conversar, y pueden reflexionar en grupos pequeños. Por lo tanto, este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a dividirnos somos alrededor de 70 personas. Vamos a dividirnos en 10 grupos, si no te molesta, Cristian. Vamos a dividirnos en 10 grupos de más o menos 7 personas por grupo y vamos a leer un texto. Ustedes pueden elegir el texto que quieren de este listado que acabo de colocar en el chat. También pueden buscar en el vínculo, ahí que dice ese drive.google.com. Ahí aparecen todos los textos ya copiados, pegados para que ustedes ni tengan que buscar la Biblia. Ahí están todos los textos por si los quieren. Van a elegir en grupo uno de estos textos, solo uno. Y les doy una pista, que los primeros 3 o 4 textos son los más cortos. Los últimos son mucho más largos, así que lo tomen en cuenta. Entonces van a elegir su texto y van a contestar estas preguntas. ¿Qué nos dice de los personajes de esta historia? Bueno, si estamos leyendo sobre Pablo en Hechos 16, bueno, ¿qué nos dice esta historia sobre Pablo? O también qué nos dice sobre nosotros mismos. También vale la pregunta, dependiendo del texto que eligen o cómo quieren responder. Pero, ¿qué nos dice de los personajes o de nosotros mismos? Segunda pregunta, ¿qué nos dice sobre Dios? Y tercera, ¿qué nos dice sobre nuestra responsabilidad con las demás personas o sobre nuestras relaciones con las personas? Y como estamos viendo el tema de la migración, obviamente estos textos tienen algo que ver con alguna experiencia de migración. Quizás algunos, el vínculo con Dios no es tan claro, o el vínculo con nuestra obligación o nuestra responsabilidad con las demás personas no es tan clara. Pero es un ejercicio de ver aplicando esta hermenéutica, aplicando esta manera de leer el texto al texto, pues ¿qué nos sale, verdad? Al terminar, vamos a tener, para esta actividad, vamos a tener 45 minutos. Bueno, les voy a dar 40 minutos en grupos chiquitos. 40 minutos vamos a tener, leer el texto, contestar las preguntas y solo vamos a pedir que 2 o 3 grupos nos compartan un poco sobre lo que han reflexionado en plenaria, porque no nos va a alcanzar el tiempo para todas las personas. Si los demás grupos quieren solo
que una persona coloque en el chat la respuesta a las 3 preguntas. Por favor, agradecemos que compartan un poco lo que han hablado, especialmente porque no podremos escuchar a todos los grupos. Entonces, una vez más, leer el texto, o elegir el texto, leer el texto, contestar las 3 preguntas, que son las mismas que hemos estado revisando toda esta hora, y prepararse para presentar en plenaria o colocar ahí las respuestas en el chat. Preguntas. O me dan un pulgar arriba si nos parece, si entendemos. Si yo he sido claro en mi explicación. Y sin Vamos a pena, los si grupos. no, me van a decir. Sí, hagamos los grupos y cualquier pregunta nos escriban. Perfecto. Gracias, Cristian. Y gracias a ustedes. Nos vemos. Para ustedes es 9:20. 20. Perfecto. Chévere. Pausaremos la grabación en grupos pequeños. Al regresar, recuerden para reactivar la grabación cuando estemos en la plenaria. Vamos. Cristian, yo me voy a quedar en el... Ahorita no sé por qué entré ahí, pero ¿Cómo? no tengo el material. Me dio mucho ¿No tiene el trabajo entrar. material? Pues sí, por favor. Bueno, ahorita se lo voy a reenviar. Lo que pasa, creo, es que cuando uno ya ingresa al Zoom o si le saca uno, al volver a ingresar ya se borra el chat. Pero ahí está la información tal cual. Y ustedes podrán revisar esta grabación y creo que también aparece el chat y que ustedes pueden revisar estas lecturas. ¿Y Entonces, cómo sé en cuál sala me toca? ya Ya cerramos terminamos las con las salas. salas. Ajá. Ya lo Ya cerramos las cerramos. salas y les compartí lo que compartió el profesor Joseph en el chat para que lo tengan ahí en el WhatsApp. Las mismas preguntas con el mismo link para que lo tengan. Está en el WhatsApp. Entonces, coloquen en el chat lo que conversaron en los grupos pequeños. Si por cuestiones técnicas no pudimos ingresar a un grupo, pues no hay problema. Vamos a escuchar un par de reflexiones ahora mismo. Creo que nuestro hermano Isidro levantó la mano para pedir la palabra, así que adelante, si nos podría compartir un poco sobre lo que habló en su grupo. Gracias, no, más bien es en relación al material, Joseph y Cristian. Ya lo descargué y lo puse en el grupo para que la hermana pueda acceder más fácilmente a ella. Gracias. Gracias, hermano. Entonces le voy a pedir a Chelly que, bueno, no sé si tiene pregunta o si quiere. Gracias. Sí, era para la dinámica. ¿Sí? Bueno, nosotros en el grupo 10 vimos la historia de Ruth, que está dividida, bueno, nos dieron 3 pasajes para revisar. Entonces, en la primera parte, que es donde Ruth decide seguir a Noemí, pues los personajes eran viudas, ambas mujeres, eran familiares, había una tercera nuera y tenían convivencia pacífica a pesar de ser de distintos lugares. Aprendimos de acerca de Dios, de que Dios valora a la mujer, tiene provisión legal para las viudas y para los desamparados. Vimos la soberanía de Dios, porque en ese pasaje todavía no se menciona, pero vemos cómo es la preparación para una obra que va a trascender generaciones, ¿verdad? Y que también vimos cómo Dios expresa su cuidado y protección hasta los extranjeros, hacia los extranjeros. Aprendimos o podemos aprender a ser compasivos, considerándonos a nosotros mismos que también podemos estar en esta situación. De ellas veíamos que al principio Noemí era extranjera, estaba en otra tierra, y Ruth era la local, pero cuando se fueron fue al revés. Entonces Noemí llegó a su tierra y Ruth fue la extranjera, o sea, lo que nos lleva a pensar que a cualquiera nos puede pasar. Cambiar ser en un momento dado migrantes, ¿verdad? Y que nos enseña también que Dios no hace acepción de personas.
En el segundo pasaje, pues había dos personajes, el local, que era Boz, que muestra virtudes, brinda protección, provisión, gracia, cuidado, misericordia, consuelo, palabra del Dios, cuidado del cuerpo y del alma al prohibirles que la avergüencen por su condición, y muestra obediencia a Dios. Y Ruth muestra lealtad, trabajo, obediencia a Boz como su jefe o como el dueño del campo, y es reconocida por su buen nombre. Aprendemos de Dios que Dios tiene leyes a favor del local y del extranjero, y aprendimos que como responsabilidad debemos imitar ese ejemplo, pues la obediencia bendice a nuestras generaciones, porque esta mujer pues vino a estar sus hijos vinieron a estar en la genealogía de Jesús. Y también aprendemos de Dios a no hacer acepción de personas e imitar el ejemplo de los que siguen a Cristo. En este caso, Ruth adoptó la fe de su suegra, y vos le dice, el Dios bajo el cual has venido a refugiarte. Entonces nosotros también podemos tomar esa responsabilidad de imitar y seguir a los que siguen a Cristo. Entonces, y en la último pasaje, desde el 4 al 8 al 16, pues ahí hay tres personajes, Ruth, Boz y los testigos. ¿Qué aprendimos? Que Ruth fue restituida, que tuvo una familia física, o sea, a pesar de ser viuda, tomó marido y tuvo hijos. Noemí, de ser viuda sin hijos, pues tuvo nieto que la va a cuidar en su vejez. Y que aprendimos que la obediencia a la ley de Dios siempre trae bendición, y que esta bendición puede ser generacional, no solamente para los que obedecen al momento. Sobre Dios aprendimos que hay fidelidad y restitución. Noemí se había ido de la tierra del Señor, pero regresó, Dios la recibió, y no solo la recibió, la bendijo y la sustentó hasta su vejez. Con eso concluimos que Dios añade bendición a la obediencia hasta por generaciones. Así concluimos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Chely, por este resumen muy comprensivo y muy detallado. O sea, se nota toda esta riqueza que hay en este texto, ¿verdad? Y especialmente me gustó que usted aludió a que o hizo alusión a que, o sea, Jesucristo nace de esa misma línea de Ruth. O sea, es la persona que viene de lejos, que trae consigo. Bueno, muchas veces pensamos, bueno, Ruth necesita de protección, y es cierto, pero que también es una persona que trae consigo, bueno, se puede tardar generaciones, pero trae la salvación. Y también lo que usted dijo de que, sí, Ruth adopta la fe de ese pueblo, pero diciendo, o sea, ella se inspira sola, o quizá por el espíritu dice, bueno, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hasta Noemí, ni le está proselitizando, le dice, bueno, no, deberías quedarte en tu pueblo, con tus dioses, pero le dice, no, yo voy contigo. O sea, ella, por iniciativa propia, lo asume. Una historia muy importante, inspiradora. Otro grupo que quiera compartir. Adelante, Elías. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros elegimos el texto que está en Mateo 2, del 7 al 15, donde nos narra cómo la familia de Jesús, María y José salen huyendo de Egipto. ¿Cuáles son las razones por las que salen huyendo de Egipto? Pues salen huyendo del peligro, del riesgo que tenían sus vidas. Ahora, muchos años después, muchos años después, todavía sigue ocurriendo este fenómeno de que la gente sale de sus países no por gusto, no buscando o el paraíso, buscando el sueño americano, por decirlo aquí en América, sino porque salen huyendo del peligro que viven en sus lugares de orígenes, ¿sí? Y pues yo en mi experiencia de muchos años ya trabajando en el albergue en Apasco,
que he escuchado narraciones tremendas de gente, de familias, niños, mujeres, ancianos que salen huyendo de Venezuela principalmente, ¿verdad? Que no salieron por gusto, sino salieron huyendo de que los niños, los jóvenes eran eh, secuestrados y anexados a los grupos de narcotraficantes, secuestrados y asesinados, ¿verdad? Pobreza, hambre, no hay trabajo, no hay futuro, ¿verdad? Entonces, también discutimos acerca de qué nos dice de Dios. Bueno, Dios nos manda a cuidar de las personas vulnerables, de las personas con necesidades y de proveerles de cuidados. Hablamos de qué nos dice con la responsabilidad con los otros. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad porque Dios nos manda, nos pone el mandato de cuidar de las personas precisamente vulnerables, pero hablamos de que no queremos salir de nuestro confort en nuestros templos. Nuestros templos, estamos viendo ahorita el fenómeno que sí somos mm, tenemos muy buen corazón para donar víveres, para donar ropa, pero no queremos salir a buscar a estas personas que tienen necesidad, que gente, no nada más migrantes, sino también en nuestro propio país hay gente indigente que está ¿cómo se llama? En cuestión de calle, huérfanos, viudas que tienen necesidad o enfermos o están en la cárcel, ¿verdad? Y no queremos salir de nuestros templos a buscar a esas personas con necesidad. Pues esto es, entre otras muchas cosas, de lo que estuvimos comentando. Exacto, muchas gracias, Elías. Un buen resumen, también un texto, aunque corto, profundo de significados y de sabiduría que nos lleva. Y especialmente eso, lo último que dijo, o sea, la importancia de ayudar a la persona con esta necesidad y persona en situación de vulnerabilidad. Y también, y esto es muy claro, esto es muy clave también, no solamente una persona necesitada, ¿verdad? Pero una persona que sea sujeto de derechos. O sea, esta persona, por mandamiento de nuestro Señor, por Dios, quien dijo, bueno, lo vas a hacer porque soy tu Señor, tu Dios. Por mandamiento de Dios, tiene derechos en la tierra del pueblo de Israel o de Judá, que no maltratar a esta persona, dejar, como dijimos anteriormente, a esta persona lo restante de la cosecha. O sea, y el tratamiento igual como uno nació entre ustedes. O sea, todos estos son derechos otorgados por nuestro Dios a esta persona, por esas tres razones que habíamos visto anteriormente. Por eso, es como usted bien dice, es una persona necesitada porque sus derechos están siendo violados, porque pues el pueblo no le está respetando. Bueno, si respetamos los derechos, pues sí, pero muchas veces no se hacía en ese entonces y no se hace ahorita. Por eso esos ejemplos son tan importantes, ¿verdad? Y, ejemplos como escuchamos también en el caso de Ruth. Gracias, Elías, y gracias a su grupo. Felipe, vamos a invitar a que usted comparte de su grupo, que será el último grupo de compartir en voz alta, pero espero que las demás personas puedan colocar en el chat un breve resumen de lo que habían platicado, o si lo escribieron a mano, pueden colocar un resumen súper breve de quizás la respuesta a una pregunta, porque cansa mucho estar escribiendo a máquina. Perdón, adelante. Ay, ¿quién era? ¿Quién era quien iba a compartir? Felipe C. ya tiene el micrófono Dele, muteado. Felipe, pero alguien fue quien tomó notas de mi grupo. Fue otra persona la que tomó las notas, entonces sí, me gustaría que fuera quien nos compartiera.
brava, ¿eh? Entonces, está invitando a que otra persona lo haga. No, De no, esos pero que no aquí el hermano convierte. que dice Felipe C. tiene el Sí. micrófono desmuteado para que para compartirlo, ¿no, hermano Felipe? Lo que Sí, pasa es nomás que quería, alguien más tomó las notas en mi grupo. Sí, no, Pastor Felipe, le estoy hablando a otro hermano Felipe, no se preocupe. Ah, Ah, gracias, entonces, gracias. Hay dos, Sí, sí, ok, no se preocupe. gracias. Sí. es que somos dos, hermano. No sé si ya me reconoció. Somos Ya te Felipe vi, Grande y Felipe tocayo. Chico. Ya te vi, tocayo. Oye, y los dos de Tijuana y los dos del comedor. Entonces, Así es. ya, por eso prendí la cámara, para que vieran que soy el Contreras. Ok. Bueno, mi grupo vio Hechos 16. Es el momento en el que habla de Timoteo, habla de Pablo y Silas, cuando son encarcelados y todo esto, y con el afán de ser breve, vemos que tanto Timoteo como Pablo como Silas salieron desde su lugar de origen, estaban en una cuestión de migración, yendo guiados por el Espíritu Santo a dónde ir y no ir, entonces mediante oración, y también como cuando se topaban con gente que a la misma vez normalmente era ignorado, como la persona esta que estaba poseída, que le estaban de alguna manera abusando de ella y tomando ventaja de ella, como hoy en día el hermano Elías estaba diciendo que, pues hoy en día mucha gente se aprovecha de gente que está en situación vulnerable, las explota, y también que ellos a su misma vez perdieron todos sus bienes al estar en la cárcel. Entonces, esa transición y ese recorrido, aún estando ellos en la voluntad del Señor, sirviendo al Señor y guiados por el Espíritu en oración, caen en situaciones vulnerables ellos mismos. Entonces, nosotros, como decía el hermano, ahorita estamos viendo una escasez de gente que no responde al llamado, cuando como cristianos deberíamos de tener no solo la responsabilidad y no solo el querer, sino pues es un mandato, es seguir los pasos de Cristo y ser sus manos y sus pies con estas poblaciones que son las más vulnerables. Y sí estoy muy de acuerdo con el hermano Elías y con otras personas que están diciendo que pues es muy bonito dar en especie, dar en bienes, pero lo que se necesita es estar ahí al frente, ¿no? Y nosotros en una ciudad como Tijuana, que pues tiene un flujo mucho mayor que otros lugares, pues es más fácil y es más palpable la necesidad. Pero el llamado es a toda la iglesia a servir y a seguir el ejemplo de Jesús. Y también que no deberíamos también la hermana Shelly estaba diciendo que sin excepción es el servir. Estemos o no estemos de acuerdo, ahorita hay muchas controversias en cuanto a la cultura, pero nosotros como cristianos el llamado es amar a nuestro prójimo y servirlo, aun cuando no siempre estamos de acuerdo con ellos. Creo que aquí son todas mis notas. Traté de ser un poquito breve porque ya sé que todo el mundo habló y de repente se nos van las cosas, pero era Hechos 16. Sí, muchas gracias. Gracias Felipe por este resumen y también o sea, por hacer hincapié en esa cuestión, ¿verdad? Que pues de servir sin excepción, bueno, sabemos que es difícil, ¿verdad? Porque también queremos lo mejor para todas las personas y cuando no estamos de acuerdo, cuando se entra en alguna controversia, pues sabemos que es difícil, ¿verdad? Bueno, nadie dijo que ser cristiano era fácil. Bueno, al contrario, dijeron que, bueno, o sea, sí es difícil, requiere compromiso y requiere que amemos hasta nuestros mismos enemigos, ¿verdad? O sea, es difícil, pero por eso es importante siempre recordar este mandamiento, que Dios sí nos llama a amar sin excepción. También agradezco que hayas señalado algunos de los puntos en que vemos esta realidad. Bueno, todos los grupos lo dijeron al final. Como estas realidades siguen reproduciéndose, vemos cuántas personas migrantes son explotadas, que sus dones espirituales sean explotados por las personas locales o por los negocios,
pues yo lo confieso como estadounidense, que nuestro pueblo se ha vuelto experto en explotar a las personas migrantes, lastimosamente. O sea, como hemos visto leyendo estas lecturas, es prácticamente una blasfemia contra la imagen de Dios. Algunas personas vieron la lectura de Génesis 1, donde habla de, bueno, somos seres humanos creados en la imagen de Dios, que Dios nos manda a llenar la tierra. Dios nos manda a llenar la tierra. Y entonces que nosotros los seres humanos seamos un pueblo migrante, pues no ha de extrañar. Pero igual, por torsionar la palabra de Dios, aprovechar a la persona en situación de vulnerabilidad, y también poner tantas barreras, tantas fronteras para facilitar esta explotación, pues ahí vemos que caemos en pecado, ¿verdad? Quizás entonces, en esta misma línea, voy a pedir, y lamento que solo voy a invitar a quizás 3 personas a compartir. Bueno, en base a todo lo que hemos leído, todo lo que hemos hablado, hemos conversado en los grupos, hemos escuchado en plenaria, pues, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros y nosotras hoy en día? Mientras comenzamos nuestro camino en una capellanía, o que quizás ya tenemos años, ¿verdad? Yo sé que hay un rango de experiencia con este tema. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros y nosotras hoy en día? Y puede contestar en el chat también si les da pena o si no les funciona el micrófono. Elba, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Pues yo creo que después de haber hecho este análisis de una lectura que en el caso de todos nosotros, cualquiera de las lecturas ya las hemos hecho, pero haberlo hecho desde otra perspectiva, con otra finalidad de buscar ahora exactamente ese vínculo entre lo que está en la Biblia, lo que ya ha pasado y lo que estamos viviendo ahorita, me atrevería a decir que en primer lugar debemos estar bien conscientes de, como decía una de las preguntas, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Quién es Dios en esas historias? Y yo creo que en todas las historias, en todas sin excepción, Dios es un Dios liberador, es un Dios que acompaña, es un Dios que se pone, como ya lo dijeron aquí, del lado del oprimido, del lado del que está sufriendo. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que estar de ese lado. Sería totalmente una, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. O sea, sería totalmente contrario a nuestra misión el que nosotros no estuviéramos acompañando al que sufre, al que necesita, en nuestra misión ya de por sí como cristianos. Ahora también otra de las cosas muy importantes en todas las lecturas, el Espíritu Santo siempre está presente y siempre nos guía. No es la voluntad de nosotros, no es que ya había dicho que voy acá y yo voy. ¿Se imaginan que Pablo hubiera sido, como decimos nosotros, terco y hubiera dicho, no, 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 ya todos los preparativos están así, ya hice mi informe, ya hice mi planeación y tengo que ir a donde yo había dicho? Hay que ser sensibles al Espíritu Santo, porque la misión no la hacemos nosotros, la misión la hace Dios. Y nosotros somos sus manos, somos sus pies únicamente. Entonces debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Y pues bueno, Dios transforma siempre las situaciones difíciles o de crisis en una oportunidad de hablarle a los otros, de compartirles la palabra sin miedo, sin reservas,
porque no sabemos si solamente tenemos una oportunidad para compartir eso y que esa palabra que compartamos va a transformar la vida de esa persona, no por nosotros, sino porque la palabra tiene poder y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Eso es con lo que yo me quedo de esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Elba. Y quizás solo una persona más si quiere compartir algunas implicaciones. El otro Dime, Felipe, el dele, otro Felipe, ahora sí. ahí estamos. Eh, a raíz de todo lo que hemos leído y escuchado en esta hora, debe de quedarnos bien claro que la atención al migrante, como bien lo acaba de decir nuestra hermana perfectamente, nace en el corazón de Dios. No es una ocurrencia de la Iglesia Metodista, no fue una ocurrencia de Wesley, no fue una ocurrencia de una conferencia general, sino que a través de la Escritura vamos viendo que nació en el corazón de Dios. Hace unos años, compartiendo este tema en un foro, hablaba acerca del mandamiento de Dios para la iglesia en cuanto al ministerio o la atención a migrantes. Al final se acerca un pastor muy reconocido allá en el sur, de mucha experiencia, catedrático, doctor, no sé en qué tantas cosas, y me dice que yo estaba equivocado. Me dice, es que no es mandatorio amar al migrante. Le digo, ¿cómo no? La Biblia dice, amarás al migrante, porque migrante fuiste en tierra ajena, aunque la escritura dice extranjero, no dice propiamente migrante. Y me dice, no, no es mandatorio porque no tiene signos de admiración la frase. Le digo, bueno, entonces hay que hablar con los que transcribieron la escritura y decirles que se equivocaron, que debieron de haber puesto signos de interrogación, como una pregunta. ¿Querrás amar al migrante? ¿Te dan ganas de amar al migrante? No, no es así. Dios llama a la iglesia a amar al migrante. Sean como sean, vistan como vistan, hablen como hablen, están en el corazón de Dios. Y luego la escritura nos dice, porque vosotros han sido extranjeros. Nosotros somos extranjeros, si no de tierra, pues sí del mundo, porque no vamos a permanecer aquí en la tierra. Llegamos un día y un día nos iremos. Y eso nos da una condición también de migrantes. Entonces, creo que como iglesia estamos llamados bíblicamente, doctrinalmente y por los lados que querramos verlo, a desarrollar este ministerio. Quizá habrá congregaciones que digan, nuestra iglesia está en un lugar donde no hay paso de migrantes. Bueno, pero se pueden sumar a otros esfuerzos donde sí hay este trabajo y donde sí pueden desarrollar ministerio con migrantes, porque al final de cuentas la iglesia metodista es una. La iglesia metodista es una, que somos 6 conferencias, sí, que tenemos muchos distritos, sí, que tenemos muchas congregaciones, sí, pero al final de cuentas todos somos metodistas y todos leemos la Biblia y encontramos en la Biblia este mandato para amar al migrante. Gracias, mis hermanos. Gracias a usted, hermano Felipe. Y gracias a todas las personas que participaron hoy en esta conversación, que la primera de varias. Yo sé que les toca una semana bien llena de las actividades. Cuando Cristian me explicó todo este proceso que están llevando, yo dije, wow, o sea, qué semana más cargada tienen ustedes, pero por este compromiso que ustedes tienen con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Entonces, yo agradezco a ustedes por haber tomado todo este tiempo conmigo y por el tiempo que van a tomar estos otros días. Y si me permiten, voy a dar una palabra de resumen al final. Pues esta es la cosa. Como hemos visto, como ustedes lo han repetido varias veces, vemos que la persona migrante sí es importante para Dios y que nosotros y nosotras, como pueblo de Dios, como pueblo de fe, como pueblo cristiano, como pueblo metodista, pues sí tenemos la obligación, o sea, Dios lo dijo, lo vamos a hacer, pero también, o sea, nos inspira en estas historias, en esta Biblia, nos inspira por el movimiento del mismo Espíritu Santo, de hacer algo, de amar. Esto es lo que dijo nuestro hermano, o sea, amar a la persona migrante, pues es muy clave,
porque pues no somos cualquier ONG, no somos cualquier programa de atención, no somos cualquier grupo, cualquier comunidad, somos o sea, somos una comunidad de fe. Y por lo tanto, la escritura nos manda no solamente a tolerar, alimentar, recibir, o sea, nos manda a hacer todo esto. Y sin excepción, como hemos visto, pero también nos manda a amar a la persona migrante, a integrarla en nuestras comunidades hasta el punto en que esté de acuerdo. Lo otro que hemos visto aquí es tanta riqueza que tenemos al haber leído todas estas historias de la Biblia, ¿verdad? Sobre la migración. Y hemos visto que nuestro trabajo con la persona migrante a nosotros y a nosotras nos enseña, nos abre los ojos, nos facilita la oportunidad de convertirnos, ¿verdad? En el sentido de la metanoia, de una experiencia de conversión al conocer más de Dios, al aprender más sobre nosotros mismos y al aprender más sobre lo que Dios quiere que hagamos en el mundo, sobre nuestras relaciones con las demás personas. Por lo tanto, concebimos de las personas migrantes, no solamente como hemos visto en varias de estas historias, como personas necesitadas, aunque pueda que sí, no solamente como personas a quienes les falta protección, aunque pueda que sí, no solamente a personas cuyos derechos se ven violados, aunque pueda que sí, sino también como personas como mensajeros, como portadores de la salvación, en sentido literal puede ser, o sea, Ruth se vuelve antepasada de Jesucristo, pero también, o sea, que nos traen un mensaje de liberación. No lo vimos en el chat ni en voz alta, pero a uno de los grupos les tocó la lectura sobre Abraham, que recibe a los tres ángeles en su casa, que les da una bendición. Les dice, miren, les tenemos buenas noticias, tendrán un hijo. O sea, tenemos la obligación de servir, pues sí es cierto, pero tenemos también la oportunidad de escuchar para este mensaje, estas buenas nuevas, estas noticias, estos mensajes que nos traen las personas migrantes. Por lo tanto, es muy importante que cuando nos acercamos a este trabajo de capellanía, pues a veces sentimos mucha presión diciendo, bueno, yo tengo que hacer todo para esta persona, le tengo que alimentar, le tengo que vestir, le tengo que dar todo, le tengo que hasta salvar el alma en esta misma conversación. Pero sabemos que la misión es de Dios. Brindamos lo que podemos brindar y abramos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para recibir el mensaje que nos tengan. Así que, hermanos, hermanas, muchas gracias por su tiempo, por su compromiso y por abrir sus casas, sus hogares, sus iglesias, sus corazones, sus oídos para las personas migrantes en nuestras vidas. Muchas gracias, bendiciones y bueno, no sé si tienen anuncios o si vayan en paz. Dele, Muchas Cristian. gracias, Joseph, por acompañarnos en el taller de esta noche y partir esta semana de conversación, de diálogo y de entrenamiento, que partimos con el tema básico que es el estudio de la Sagrada Escritura. Esperemos que haya sido útil. Mañana seguimos, tal como lo comentaba el pastor Isidro, con el segundo día, y el día de mañana vamos a abordar el tema de capellanía, que lo va a hacer otro hermano pastor, el hermano Luis Vázquez, que es argentino. Él es el capellán de la Universidad Metodista en Rosario. Y ese es el aviso para mañana, pero antes de cerrar le voy a pedir al pastor Isidro si él tiene alguna noticia y también que él pueda también dirigir en la oración por la vida de Joseph, en agradecimiento por su... Claro que sí, Pastor Cristian, con mucho gusto. Pues vamos a orar.
por la vida del hermano Joseph. Vamos a dar gracias a Dios por su vida. Padre Santo, en esta hora te agradecemos por la bendición de haber escuchado y reflexionado juntamente con nuestro hermano Joseph. Gracias, Señor, por su vida. Oramos que tú le bendigas y permita, Señor, que su ministerio siga siendo prosperado, Señor. Igual que la obra en tu iglesia metodista en México, Señor, siga adelante, sigue ampliando nuestra cosmovisión, Señor, sobre el trabajo que nos has encomendado acompañado a nuestros hermanos migrantes. Gracias, Señor. Bendecimos a la vida de Joseph y a su familia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien. Pues muchas gracias, hermano Joseph. Un saludo y un abrazo a la distancia. Bien, pues como ya lo anticipó Cristian, hermanos, tenemos una semana bastante bendecida. Hay varios ponentes más que vamos a estar escuchando. Y como indicaciones, antes de darle la palabra a nuestro hermano Carlos Samuel, el presidente del Programa Nacional, quien nos está también apoyando para la transmisión y bueno, de todas las gestiones que estamos haciendo pues, para poder estar en este espacio, hermanos. Les agradecemos mucho a todos su tiempo. Se escogió este horario precisamente para aquellas personas que en otro momento durante el día podría ser difícil conectarse. Quiero pedirles de favor que se registren si desean recibir los materiales a los que todavía no llenan el formulario. Ahí dejé el enlace ahorita en el chat para que por favor le den clic desde sus celulares, abre el formulario y se registran al final, poco antes de que se corte la reunión. Por favor, hagan esto para poder también ingresarlos al grupo de WhatsApp que tenemos, donde van a recibir de manera más rápida pues cualquier información que también nuestro hermano Cristian nos vaya a estar compartiendo. Bien, le quiero dar la palabra a nuestro hermano Carlos. Adelante, por favor, Pastor Carlos. Pues muchas gracias por darme la palabra, pero creo que todo lo importante se ha dicho ya. Me resta solamente entonces orar para que Dios nos bendiga y nos prospere en este desafío. Creo que hemos sido desafiados con la palabra y creo que si vemos el contenido de las cosas que vienen en el resto de la semana, seremos desafiados aún más. Así que les esperamos. Corra la voz, creo que es algo que no dijimos. Corra la voz, seguramente cerca de usted hay personas que pudieran ser inspiradas también a servir en este ministerio. Así que corre la voz, es tiempo de invitar a una más personas. Tenemos suficiente espacio aquí en Zoom y nos vemos el día de mañana. Roguemos a Dios su compañía en nuestras vidas, alrededor de nosotros. Oramos para despedirnos. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad de habernos reunido y haber sido desafiados nuevamente por tu palabra. Gracias, Dios, por la riqueza de tu palabra que hemos leído una y otra vez, pero que sigue trayendo riqueza y contenido y significado para nosotros, desafíos, invitaciones, Señor, y algo más, no solamente invitaciones, sino abre nuestro entendimiento a la profunda responsabilidad que tenemos, particularmente en este ministerio hacia el migrante. Ahora, al terminar, rogamos que tú guardes, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestros corazones las cosas buenas que hemos recibido en esta noche, nos animes para continuar el resto de la semana siendo bendecidos por ti y nos permita, Señor, que todo lo que recibimos podamos llevarlo a experiencias prácticas que glorifiquen tu nombre y bendigan a otros en necesidad. Despídenos con tu bendición. Te pedimos esto en acción de gracias. Amén. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Nos vemos mañana y el resto de la semana. Gracias, bendiciones. Gracias, Cristian. Que los bendiga, hermanos. Buenas noches. Que les bendiga, nos vemos mañana. Bendiciones. Buenas noches.